Hello, hello, my dears. My name is Christian Telles, and today I am going to talk to you about the comparatives and the superlatives. Y para iniciar, vamos a hablar un poco de lo que son los comparatives y luego vamos a hablar de lo que son los superlatives. The comparative adjectives son adjetivos que son usados para comparar dos o más cosas. Ellos están formados por un adjetivo que va acompañado de las letras ER o ER o R si el adjetivo finaliza con E. ¿Sí? Entonces, recuerden que un adjetivo es una característica, es algo que describe a un sujeto o que describe a una persona, un objeto o un animal. ¿Okay? Entonces, es importante recordar qué son ellos porque los vamos a utilizar muchísimo en el inglés. Entonces, vuelvo, repito, son formados con un adjetivo y la ER o R si este está terminando en E. Ahora, hay una regla especial y es que si el adjetivo finaliza con una consonante vocal consonante y es un monosílabo, entonces lo que hacemos es doblar la consonante y agregar el ER. Ahorita más adelante vamos a tener la oportunidad de ver algunas reglas un poquito más en contexto. Ahora, hay dos tipos o dos características fundamentales de esos adjetivos, que son cortos y que son largos. Los adjetivos cortos o short adjectives son aquellos que tienen una o dos sílabas. Y los largos son aquellos que tienen tres o más sílabas. También ellos pueden ser regulares o irregulares. Los regulares son aquellos a los cuales les aplicamos esta regla de la cual hemos hablado. Y los irregulares son aquellos que no tienen reglas. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia forma. Es decir, ellos tienen su propio comparativo o tienen su propio superlativo. Ahora, los superlativos o los adjetivos superlativos son usados para efectuar comparaciones o para llevar la comparación hasta el nivel más alto o hasta el grado más alto. Ellos están formados con un adjetivo al cual se le pone la EST al final o ST si el adjetivo finaliza con E. Si el adjetivo finaliza con consonante vocal consonante, entonces doblamos la consonante y agregamos el EST. Tenemos también la misma situación, tenemos cortos, tenemos largos, ya hablamos del concepto de lo que son cortos y largos, y también tenemos regulares e irregulares, ya hablamos de ese concepto también. Finalmente, y para que ustedes puedan tener esto como base o como guía, entonces aquí tenemos un cuadro de lo que son los comparativos y los superlativos. Entonces, aquí ya entramos como tal a ver los ejemplos y el contexto de la teoría que ya hemos visto. Entonces tenemos un adjetivo como big, ¿sí? Que es un monosílabo. Big, cuando se le coloca como tal el comparativo, entonces queda como bigger, porque aquí aplica la regla de la cual hablamos, es decir, big es un monosílabo, es decir, que tiene una sola sílaba y tiene esa característica, es decir, consonante, que es la B, vocal, que es la I, y consonante, que es la G. Entonces, cuando se aplica eso, que es monosílabo, y el CBC, llamémoslo de alguna forma, entonces lo que hacemos es doblar la última consonante y colocar el ER o colocar el EST. Por esa razón, en el caso de big nos quedó bigger con doble G o biggest con doble G también. Ahora, los bisílabos o adjetivos de dos sílabas, entonces aquí tenemos un adjetivo que es clever. Entonces, para efectuar la comparación, entonces tenemos dos opciones. Una que es más común y una que es menos común, pero igual es totalmente válida. La primera opción es colocarle more antes del adjetivo, entonces quedaría more clever. Y la segunda es colocarle la ER, que entonces quedaría como cleverer. Es un poco menos común, pero igual también es usada y no hay ningún problema si la usamos. Y en cuanto a los superlativos, entonces tenemos dos opciones también, colocarle the most clever, o colocarle the cleverest. Como lo dije, la segunda opción, el the cleverest, no es tan común, pero también lo podemos utilizar. Ahora, hay una característica aquí importante y es aquellos que terminan con Y. Cuando un adjetivo termina con Y, entonces lo que hacemos es reemplazar la Y por una I latina y colocarle la ER o la EST. Entonces, en el caso de happy, entonces se convirtió en happier con I latina y happiest o the happiest con la I latina también, ¿sí? Si se dan cuenta, la Y desapareció totalmente.
Y cuando entonces tenemos adjetivos que son más de 2 sílabas, es decir, 3 o más, como es el caso de wonderful, entonces colocamos more y esa línea que hay ahí en el cuadro es para colocar el adjetivo more wonderful than, ¿ok? Entonces es importante que recordemos que el more y el than son complementarios, es decir, no puedo decir more wonderful y ya, a no ser que simplemente yo quiera decir más maravilloso y ya, pero cuando yo quiero como tal efectuar esa comparación, entonces debo decir more wonderful than, ¿ok? Porque ese than hace las funciones de que, ¿sí? Más maravilloso que, ¿ok? Entonces el than es súper importante. Y tenemos en los superlativos, entonces tenemos the must. Y aquí es bien importante que nosotros reconozcamos que más que the must, no hay. Es decir, si yo tengo, no sé, digamos, este teléfono, ¿ok? Entonces, yo digo, este teléfono es the most, I don't know, beautiful phone, ¿ok? Entonces, quiere decir que no hay uno que sea más bello o más bonito que este, ¿ok? Por lo menos dentro del grupo que yo estoy comparando. Puede que yo no tenga el último teléfono de la última tecnología, pero si yo considero que dentro de los teléfonos que tengo, este es the must, entonces no habrá uno más algo, más lo que está indicando ese adjetivo. Y finalmente tenemos unos adjetivos que son irregulares, que fueron de los que hablamos anteriormente. Entonces, esos adjetivos irregulares son good y bad. Y como lo expliqué, ellos tienen su propio comparativo y su propio superlativo. Es decir, yo no puedo coger el good y ponerle la ER que quiere gooder porque no está bien. ¿Por qué razón? Porque él tiene su propia forma. Entonces, en el caso de good, el comparativo es better y el superlativo es the best. Y en el caso de bad, el comparativo es worse y el superlativo es the worst. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. No, si yo digo the worst es porque no hay algo peor de eso, ¿sí? Y si yo digo the best es porque no hay algo mejor que eso, por lo menos dentro del grupo de comparación que yo tengo. ¿Ok? Espero que les haya gustado mucho este video. Vamos a seguir enviándoles algunos otros videos con los temas que ustedes están trabajando para que puedan conocer un poco más en cuanto a ellos. Los invito a que se suscriban a mi canal para que puedan tener las actualizaciones de los videos que constantemente se están subiendo al canal con los temas de inglés y espero que les vaya muy bien en su estudio. Hasta luego.